Bueno chicos, vamos con el siguiente video, que es el ejercicio número 4, que es hallar el prisma, hallar el área total del prisma del paralelogramo. Entonces, como la vemos acá, hay una figura que es un prisma, ¿no? Es algo, parece sencillo, no muy complicado, y nosotros tenemos que hallar el área total. Entonces aquí lo anotamos como una nota. Aquí vamos a anotar algo: la composición de figuras. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Si lo vemos de una forma, fíjense, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos esta figura que puede ser un trapecio, ¿no? Esta figura de acá arriba es un trapecio. Esta otra figura, a ver, vamos a seleccionar, es otro trapecio. Ya tendríamos dos trapecios, los cuales tendríamos que hallar. Y tenemos, ¿qué otra figura más? Rectángulo. Fíjense, un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos y cuatro rectángulos. Entonces también tenemos cuatro rectángulos. Entonces, ¿qué va a ser? El área total va a ser igual a 2 multiplicado por el área del trapecio, que son simétricos, es decir, tienen la misma área, sumado más 4 multiplicado por el área del triángulo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos, para el triángulo necesitamos base y altura, y para el trapecio vamos a anotar acá, ¿no? Área triángulo. Perdón, no es triángulo, perdón, es rectángulo. Rectángulo, no tenemos triángulos. Para lo que es el rectángulo, área rectángulo, ¿qué necesitamos nosotros como dato? Es base multiplicado por altura, nada más. Ahora, lo que es el área de trapecio es igual a la altura multiplicado por el base mayor más base menor, todo esto dividido entre 2. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Qué datos tenemos ahorita para resolver el problema? A continuación vamos a ver que tenemos el rectángulo, la base y altura. Aquí no le especifica, ya no se especifica lo que es la base y altura, pero fíjense un detalle. Vamos por la parte de rectángulo. ¿Qué pasa si utilizamos la fórmula que está acá? Si utilizamos esta fórmula, vamos a tener, acuérdense, esta sería nuestra B, esta de acá sería B mayúscula, porque sería la base mayor. Esta de aquí sería la B minúscula, que es la base menor. De la misma manera, esta es la base mayor, esta de aquí es la base menor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener una y otra, y vamos a tenerle altura. En teoría vamos a tener la altura de cada rectángulo, de cada trapecio. Pero ¿cuál es el cuál es el problema? Que cada rectángulo necesita el dato de la base. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esto nos va a servir en su momento como base del rectángulo, del trapecio, y también como base de rectángulo. Perfecto. Esta figura de aquí también lo mismo. Esa línea va a ser la base del trapecio, la base mayor, y también va a ser lo que es la base de todo este rectángulo. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta de aquí? ¿Y qué pasa con esta de acá? Entonces, en otras palabras, no vamos a tener, está bien, este dato es un lado del trapecio. No es necesario obtenerla para su área, acuérdense. No es necesario, no interfiere en la fórmula. Pero sí lo necesitamos para calcular la base de ese rectángulo. Y lo mismo está de acá. Entonces nos vamos a quedar sin dos datos. Va a ser un dato inconcluso. Entonces, esta fórmula de aquí, del área del trapecio, no va a ser aplicable. Por eso mismo que les acabo de decir, no vamos a contar con la base para todos los rectángulos. Nos venimos a la resolución del problema. Tenemos dos versiones de resolución del problema. Una en la cual simplemente consideramos los datos
de lado a lado. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros aquí vamos a ocupar el lado A, lado B, lado C y lado D. Vamos a tener que esto es el lado A, el lado B, fíjense, ¿no? El lado A, lado B, lado C y lado D. Si queremos ver esto en una página de internet, ¿no? Aquí vamos a tener, aquí tenemos la fórmula, ya tenemos la fórmula. Encontramos, así como mostramos hace un momento, encontramos en la fórmula que aquí tenemos A, B, C y D. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. De esa manera queda, se podría decir, instaurado que la función está en función a eso, ¿no? O sea, valga la redundancia, está parametrizado por esos datos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos A, B, C y D, tenemos esta fórmula de aquí. ¿Cómo vamos a sacar el área total? Bueno, el área total, como dijimos hace un momento, va a ser esto, ¿no? 2 multiplicado por el área del trapecio, de los dos trapecios, porque son lo mismo, más 4 por el área del rectángulo. Esta sería una fórmula como que criolla. Ahora veamos, pero ¿qué es el área de los rectángulos? ¿Qué son los rectángulos? ¿Qué son las áreas de los rectángulos? Simplemente sería, si vamos a la figura, volvemos a la figura que tenemos acá, sería base por altura, base por altura, base por altura. Aquí sería la base A por la altura, la base B, la base A por su altura, la base B por su altura, la base C por su altura y la base D por su altura. Eso sería la suma de todas las áreas del triángulo. Entonces aquí lo tenemos así. Pero ¿qué pasa si factorizamos H? H por A más B más C más D. Ahora, ¿qué significa esto? Parece que es una fórmula que ya hemos conocido anteriormente, y si tenemos los cuatro lados y estamos sumando esos cuatro lados, simplemente esto es el perímetro total de lo que es el trapecio. Entonces de esa forma saquemos que sacándole el perímetro total al trapecio y multiplicando ese perímetro por la altura que nos da para el rectángulo, vamos a obtener el área total o parcial, llámenle así, de las cuatro caras del rectángulo, y ese dato le vamos a sumar lo que sería el 2 por el área del trapecio. Entonces venimos a la codificación y encontramos a cabalidad eso, ¿no? 2 más perímetro del trapecio A, B, C, D por H. Perímetro del trapecio, una función que, como les dije hace un momento, es simplemente la multiplicación, la suma de los cuatro parámetros. No hay nada más que hacer, es algo sencillo, no es algo complicado. Ahora, ¿pero qué pasa con el área del trapecio? El área del trapecio, fíjense en cuántos parámetros está. No es esta fórmula, pusimos hace un momento que esto no es aplicable. Esta fórmula de acá no va a ser aplicable porque, para empezar, no tenemos la altura, que no nos confundamos. Por si acaso, no nos confundamos que es la altura del rectángulo, ¿ya? La altura del rectángulo es una cosa, la altura de lo que es el prisma es otra cosa. Entonces, no nos confundamos con eso, por favor. Vemos que el área del trapecio está en función a cuatro parámetros. Esa función, fíjense cómo sacamos todo esto de acá. Tenemos un return A más B sobre 2 por H. Uy, parece ser lo mismo. Pero resulta que H no es un parámetro de entrada, es algo que se calcula a partir de varias funciones que se tienen ahí. Entonces lo que sucede ahí, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos es esta fórmula de acá que vimos hace un momento en internet. La buscamos aquí. Perdón, ¿dónde está la fórmula? Aquí. Ahí está la fórmula. Fórmula del área a través de los cuatro lados. Fórmula del área del trapecio. Aquí está la fórmula de acá. Y si lo ven es exactamente lo mismo. Y todo esto de aquí, todo lo que está a partir de la raíz para allá, sería H. Entonces nosotros lo sacamos en un Pine. Aquí está. Lo sacamos en una página de Pine. Y lo que estamos viendo a continuación es que esto lo estamos poniendo primero en X. Fíjense, lo estamos poniendo primero en X, la resta de todo esto de acá, esa operación de ahí arriba. Todo esto de aquí es exactamente esta parte de acá arriba. La parte Y es esto de acá abajo, 2 por A menos B. Y 2 por A menos B, los parámetros están ahí arriba, es la función área trapecio. Todo eso
x sobre y elevado al cuadrado, fíjense, ¿no? X sobre y, seleccionar, tenemos que dar aquí, x sobre y elevado al cuadrado, un poco lo podemos agrandar, x sobre y elevado al cuadrado es w. Entonces nosotros venimos a la codificación, mat.pow, x sobre y todo elevado al cuadrado, y h va a ser la raíz cuadrada de c elevado al cuadrado menos w. Entonces nosotros, una vez que obtuvimos esto de aquí, venimos y decimos c cuadrado menos w, que ya lo teníamos, y a todo eso le vamos a aplicar lo que sería la raíz cuadrada. Entonces ya lo tenemos, el código c elevado al cuadrado menos w, y ese dato que ya está con h, agarramos y simplemente le vamos a hacer una multiplicación a todo esto que está aquí arriba. Entonces h multiplicado por a más b sobre 2, a más b sobre 2 multiplicado por h. Ese es el resultado. Entonces venimos, probemos, hicimos la prueba con un dato. Cuando hicimos correr, dimos que el parámetro a sea 7, b sea 3, c sea 5 y d sea 4.12. Eso nos guiamos de lo que es un ejemplo que tenemos acá. Un ejemplo que realizamos en esta parte de acá. En función a esos valores, le pusimos una altura cualquiera, una altura de 10 para lo que es el rectángulo, y nos salió este dato de acá. Entonces el ejercicio está funcionando bien. Este sería el área total de lo que es el prisma. Entonces el siguiente video, los espero en el siguiente video para mostrarles la otra forma de resolución que tendríamos si nosotros tuviésemos lo que sería la altura del trapecio y no así estos otros datos de acá. Si tuviésemos la altura del trapecio, bueno, pero necesariamente ya vieron hace un momento, necesitamos estos de aquí, los lados sí o sí los necesitamos. Así que no hay forma de sacar si no tenemos el valor de cada lado del trapecio, ¿sí? Los espero en el siguiente video para ver cómo calculamos el área del mismo ejercicio pero en otra forma. Y gracias.